Ok, lo que los demás van iniciando. Que les decía entonces, hablando de comunicación, que a veces les decía que tengo una comunicación pasiva, pero a veces se nos va la parte agresiva. La agresiva, por ejemplo, a veces respondemos de una mala forma, pero a veces no nos damos cuenta de cómo respondemos. Yo, por ejemplo, con mi madre tenía ese inconveniente que ella me decía algo y yo le respondía para atrás y le respondía muy mal y yo pues no me daba cuenta hasta después de unos años pues formé mi familia y pues empecé a darme cuenta que yo le hablaba así y no me fijaba y tuve hasta que pedirle perdón porque no sabía que yo tenía esa comunicación con ella por una X razón. Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando vamos a comunicarnos con los clientes, debemos de tratar de que sea una comunicación pasiva. Si estamos, por ejemplo, que eso es bueno que practiquemos en nuestros hogares, si usted está hablando con una persona y usted está peleando, no importa qué tipo de persona sea, y esa persona está peleando y usted sube la voz y él sube la voz y usted también, pues imagínense, cuando viene a ver a los golpes se van. Y eso ha pasado con las mismas secretarias. He visto casos en que una secretaria está atendiendo a un cliente y le dice mala palabra, ¿cierto? Y cuando viene a ver hay que sacarlo los dos. Porque no pueden, o sea, cuando estamos laborando tenemos que tener una comunicación pasiva. Si usted cree que no la puede tener, no hable más con el cliente. Usted dice discúlpeme y busque otra persona, porque eso trae muchas complicaciones. Y de igual manera, si no es un cliente y usted está entablando una conversación con una persona a la cual usted nunca le ha dicho una mala palabra o no le ha dicho nunca, o sea, no le ha faltado respeto, y esa persona le falta el respeto, usted se lo dice. Usted dice, no, espérate, yo nunca te he faltado respeto, no me digas mala palabra, porque no es así que vamos a hablar. Y usted para esa conversación. Porque si no, entonces el respeto se va perdiendo diciéndole a una persona estúpida y después de ahí va subiendo y va subiendo y cuando viene a ver, imagínense, usted queda en una situación muy difícil. O sea que vamos a mantener esa parte activa. Vamos a ver aquí, es otra de las partes que vamos a estar viendo. ¿Por qué una secretaria o secretario debe tener técnicas de oratoria? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué debemos tener técnicas de oratoria, las secretarias? Dígame yo, Lady. Bueno, profe, dice que por medio de la oratoria nos haremos más eficaces a la hora de dominar los tiempos, la pausa, la entonación, el ritmo y la articulación de las palabras, lo cual nos permitirá también improvisar y hacer frente a cualquier situación en la que se nos solicite hablar en público
siempre y cuando podamos controlar el estrés y mantener la calma. Entonces, nosotros como secretario o secretaria, y no solamente eso, sino en otros tipos de trabajo, siempre y cuando vayamos a tratar con clientes, debemos mantener lo que son las pausas, no hablar como una carretilla, como dicen habitualmente. Tenemos que cuidar lo que es la entonación, porque aunque habemos personas que hablamos fuerte, hay otras que lo que hacen es que pueden malinterpretar la situación y pensar, como usted nos dijo, que nosotros le estamos hablando mal o faltándole el respeto. Eso es un excelente punto, Yoleide. Siempre debemos dominar esa parte, ni hablar fuerte ni muy bajo. Si hablamos muy bajo, entonces la persona no nos va a escuchar. Y si hablamos muy fuerte, entonces también puede molestarle a la otra persona. Debemos tratar de hablar normal y que las técnicas de oratoria, que vamos a tratar también más adelante en una de nuestras unidades, la oratoria es utilizada para hablar en público, para dar algunas charlas o dar algunas presentaciones. Entonces, la secretaria, por ejemplo, ustedes están tomando ahora mismo un curso de secretariado auxiliar y luego muchas posiblemente toman el curso de secretario ejecutivo, que es el que deben tomar después de este. Pero ustedes pueden tomar un curso básico o un curso normal de oratoria y eso también les puede ayudar en la dicción, en la claridad, que es el siguiente tema que vamos a tratar. ¿Cuál es la diferencia entre dicción y la claridad? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Entre dicción y la claridad. Dígame, Rosa. Tiene que desactivar el micrófono, Rosa, no la escucho. Ay, ya yo estaba hablando sola. Bueno, para mí, la claridad, vamos a empezar por aquí, es hablar sobre un tema o dar una información claramente, sin rodeos y que pueda ser entendible. Porque eso viene siendo que uno tenga... ay, se me fue la palabra. Es Dígalo. como que uno no esté tan informada sobre el tema. Entonces, es bueno ser claro para que todo se pueda entender mejor. Exacto. Y déjame ver. Bueno, ya sobre dicción realmente no aprendí mucho. Vamos a ver si Nicole le ayuda. ¿Y cuál es la diferencia, Nicole, entre dicción y claridad? La diferencia es que la dicción es la forma, bien o mal, de pronunciar las palabras. Entonces, en la claridad hablamos de lo preciso que debe de ser cuando emitimos un mensaje. La dicción viene siendo la forma en que comunicamos, bien o mal, pronuncias la palabra. Entonces, la claridad debe de ser lo preciso y claro que emitimos el mensaje. Exactamente. La dicción es como, por ejemplo, cuando vamos a hablar en un público, o por ejemplo, las personas que se presentan en la televisión, vamos a decir ¿cómo le explico? Déjame pasar, ¿cómo se llama? Bueno, el caso es que las personas que trabajan en la televisión, por ejemplo, esas personas llevan un guión. Ese guión, ellos deben de leerla. Por ejemplo, están ahí en un lugar sentados, que a veces uno los ve sentados, parados, pero a veces, de vez en cuando, tienen una pantalla al frente. Eso también pasa en discursos o en otras actividades. Entonces, cuando vamos a leer, lo vamos a leer detenidamente, despacio, que se entienda y que las personas también puedan entender con claridad todo el texto.
Entonces, la claridad es cuando le hablamos a una persona sin dudar, le hablamos de frente directamente lo que queremos decirle y sin ningún rodeo, sino directamente. De ahí vienen las personas que son directas con las personas porque son claras. Si le tiene que decir cualquier cosa, la dice ahí mismo, no tiene, o sea, no tiene nada que esconder. Y eso lo vamos a controlar con el tiempo y vamos a hablar más adelante. Entonces, la fluidez verbal, que es nuestra siguiente pregunta, y la modulación de la voz es parecido, porque nuestra fluidez verbal es como hablamos, la forma en la que vamos a hablar de manera rápida y concisa, pero la modulación es cuando controlamos la voz, porque a veces hay personas que no controlan la voz, hay personas que hablan alto, pero a veces es que no se dan cuenta que hablan así. Y hay personas que nacen de ese modo y que no importa qué tanto traten, es muy difícil que logren modular la voz. Aquí en esta parte siempre recuerdo a mi suegra, que en ese tiempo, cuando yo tenía solamente, cuando era novio de mi esposo, un día la llamo para saludarla y cuando la escucho como si fuera como peleando, pero y alto. Y le digo a mi esposa que me daba como cosa hablar con ella, porque no sé si era que ella estaba de mal humor o si le pasaba algo. Entonces me decía, no, es que ella así. Entonces, cuando la conozco personalmente, pues veo que ella habla así, naturalmente, pero es un amor de persona, pero habla así. Entonces, eso mismo pasa con muchísimas personas. Pero cuando estamos en el área laboral, tenemos que tratar de modularla, porque si no, el cliente o no nos escucha o le molesta mucho el sonido. Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. Veo a Rosa, dígame, ¿qué le gustaría agregar? ¿Cree que va a decir algo, Rosa? Parece que no, que es la mano que tiene ahí. Pero, No, yo quiero decir algo. Lo que pasa es que el internet estaba demasiado lento. ok, Yo quiero decir que la claridad y la fluidez verbal son muy parecidos porque si uno se expresa correctamente con facilidad y hablando claramente es lo mismo, hablar sin rodeos y dando a entender el mensaje que uno quiere decir. Entonces son dos cosas muy parecidas realmente, la claridad y la fluidez verbal. eso es prácticamente igual. Entonces, vamos a ver las muletillas. Para ustedes, ¿qué son muletillas cuando vamos a realizar una conversación, no solo en público, a veces la tenemos normalmente? Dígame, yo, Lady. Bueno, para mi entender, las muletillas son aquellas palabras o conectores que podemos repetir varias veces en un discurso, como por ejemplo, o sea, ya que, entonces, hacer y la palabra varias veces. Exactamente. Hay otras muletillas que a veces no nos fijamos, que hay personas, por ejemplo, hay personas que ponen una S de más en algunas palabras, o en vez de decir, o antes de hablar, ponen una palabra delante. Pero por lo general, las muletillas son las que usted dice, que son que a veces decimos, pero, o sea, siempre la tenemos ahí. Esas cosas, cuando estamos en un público, debemos derrotarla, o sea, no debemos mencionarla. Si usted va a decir algo, trate de que sea inmediatamente, no lo piense, no lo analice, porque si no cometemos ese error. Pero las muletillas vienen de cuando estamos, ¿cómo les digo? A veces nerviosos o no tenemos una idea clara de lo que vamos a decir.
Entonces debemos eliminarla cuando hablamos en un público o con un cliente. Vamos a ver la siguiente. Dice, transcribe de manera secuencial la información oral que debemos decir cuando recibimos una llamada. Realmente, eso es una actividad, pero hemos hablado ya de cómo debemos recibir la llamada, pero vamos a dar un toquecito aquí especial. Estas son algunas recomendaciones para recibir y atender a un cliente. El número 1, cuando el cliente viene, le damos una bienvenida y le ofrecemos un asiento. Cuando ese cliente llegue, una bienvenida, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quiere sentar? Un poco de agua, café. Pero inmediatamente usted debe hacer que este cliente se sienta tan bien desde el primer momento en que pisa hasta el momento en que se va. Por ejemplo, en los salones o en las barberías, ahora se utiliza que usted va al salón y le brindan un té frío, un cafecito, y uno se enamora del salón. O sea, a veces te arreglan bien, pero tú dices, bueno, no, que en ese salón me dan mi cafecito, me dan mi té frío. Y ya entonces uno va más aliviado al salón simplemente por ese hecho. Lo siguiente es preguntar su nombre si no lo sabemos. Cuando el cliente va y pide una información, lo primero que debemos hacer, claro, después de dar la bienvenida, es decirle, ¿cuál es su nombre, por favor? Y cuando le diga su nombre, siempre llamar al cliente por su nombre. Como dice aquí el número 3, nunca llamar al cliente de mi amor o palabras afines. Simplemente, sí, señor José, ¿en qué puedo servirle? Sí, señora Josefa. Siempre teniendo en cuenta de llamarlos por su nombre, oh señor. Hay personas que no le gustan, pero en la ética es señor que se le llama. Y eso debemos tenerlo ahí. Número 4, acompañar el nombre de señor o caballero, joven. Esta parte muchas personas no la comprenden. Dice, pero ¿cómo llamamos a una persona señor o caballero o joven? ¿Cómo sabemos cómo hacerlo? Bueno, según las leyes de prácticamente todos los países, cuando una persona es soltera, por eso cuando uno trata al cliente y pide su cédula, en la cédula nos damos cuenta si es casado o no. Entonces, si usted ve que es joven, no se ha casado, entonces usted puede decirle dama, señorita, joven. Pero si es una persona que está casada, entonces le llamamos señor o señora. En los bancos, por ejemplo, cuando usted va, cuando yo decía a mi esposo eso, decía, oye, me pusieron vieja, porque ahora me dicen señora, porque ella ahora, decía, te casaste, tiene que decirte señora. O sea, esas son etiquetas. Número 5. Es importante despedirse del cliente a la salida. Cuando atendemos al cliente y se va a retirar, le decimos, bueno, tengo un buen día o espero que tenga un día positivo y se despide y le dice que espera que regrese pronto a la empresa. Entonces, si vamos a recibir una llamada importante, y vamos a levantar el teléfono, ¿qué debemos decir? Aquí está un ejemplo. Ustedes tuvieron que hacer un video, o tienen que hacerlo, un video con esta forma de cómo tomar una llamada. Y ese video ustedes me lo van a enviar por el grupo de WhatsApp y la captura me lo van a poner en la evaluación, junto con un resumen que tienen que hacer con el material didáctico. Aquí está un ejemplo. Dice, buenos días, La Sirena, servicio al cliente. Yulisa Santiago la asiste. ¿En qué le podemos ayudar? Entonces aquí esta parte es muy importante. Todas las empresas tienen un lema para contestar el teléfono. Si usted llama Claro, tienen un lema. Si usted llama La Sirena, tienen otros. En cada lugar hay uno. Cuando yo trabajaba para la empresa, tenía que decir Centro Nacional de Desarrollo CIDE, Nicole asiste. Y
llega un punto en que nos lo memorizamos tanto que a veces estamos en otro lugar que no es el área de trabajo y tomamos la llamada y decimos temas sin dar cuenta. Que esas son cosas que a veces ese miércoles ya me pasé en este pedazo. O sea, esas son recomendaciones para que el cliente se sienta más agradable. Siguiente es recordar siempre preguntar el nombre del cliente, parecido como lo recibimos, y llamarle por su nombre. Tener un tono de voz adecuado. Escuchar atentamente qué quiere el cliente para saber qué necesita. Y si suena una llamada, avisarle al cliente en línea que espere un momento, por favor, sin dar explicaciones de que suena la otra línea. Quiere decir que cuando llaman, usted está en el teléfono, tiene una línea, usted simplemente le dice, discúlpeme, por favor, un momento. Y simplemente lo deja ahí. No tiene que decir, espérese que tengo otra línea. No. Usted simplemente dice que por favor espere en línea y lo van a pasar a la siguiente. Y usted, o sea, lo va a hacer esperar, va a atender la línea y luego entonces usted va a continuar con su trabajo. Esas son pautas que son necesarias y que ustedes van a trabajar mucho con ellos. Es bueno que lo tengan en cuenta. Lo último con lo que vamos a trabajar es el Infotainment. Voy a trabajar primero, pero lo dejé para este momento. Esta actividad es la primera actividad que ustedes deben realizar en el módulo número 1. Dice, ¿en qué fecha se creó Infotainment y bajo qué ley? ¿Qué me ayuda? ¿En qué fecha se creó Infotainment y bajo qué ley? Dígame, yo, Lady. Bueno, dice, Infotep es el órgano rector del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional. Este órgano fue creado mediante la Ley 116, emitida por el presidente Antonio Guzmán el 16 de enero del año de 1980. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué significan las siglas Infotep? No sé, dímelo usted. Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Rosa, usted se llama como mi hija, pero mi hija es en inglés. Me acuerda a usted a ella. Ok, vamos a continuar. Visión, misión y valores de Infotep. Veo su mano ahí, Rosa. Bueno, vamos a dar la chance a yo, Lady. Ok. La visión del Infotep es ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés. La misión es contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la presentación de servicios de formación técnico-profesional y apoyo a la productividad. Los valores de este son la integridad, transparencia, equidad y compromiso. Muy bien, perfecto. ¿Y de dónde recibe beneficios pecuniarios Infotep? ¿De dónde recibe los beneficios pecuniarios? Dígame, Lidia. El Infotep recibe los beneficios pecuniarios de los aportes obligatorios del 1% del salario pagado por las empresas con el fin lucrativos y el del 0.5% deducible de las utilidades anuales que los trabajadores reciben de sus empleados igualmente. Muy bien. ¿Y qué es la ISO 9001 y qué carácter le da a Infotep? Dígame, yo, Lady. Dice,
La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización. Eso es lo que significa ISO. Esta se aplica a los sistemas de gestión de calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Así Este es, ok. El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001. Las empresas se interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de sus productos o servicios, y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con la calidad. exactamente. Entonces, podemos ver aquí cómo es, o sea, cómo es el carácter que lleva el Infotet. El Infotet lleva una calidad precisa. Entonces, por ejemplo, para cuando ustedes toman cursos, ellos llevan una calidad y un orden para dar esas clases de tal modo que ustedes se sientan cómodos, que puedan aprender el curso que ustedes van a realizar. Y algo importante es que el diploma que usted va a tener del Infotet le sirve no solo en este país, puede utilizarlo en otros países y es válido. O sea que todo lo que usted vaya a realizar, usted puede ir a Estados Unidos, puede ir a cualquier otro país y es válido. Entonces, viendo esta parte del Infotet, es bueno que, o sea, estamos comenzando ahora, pero es bueno que no solamente se enfoquen en un solo curso. Si usted puede hacer 2 cursos o quiere hacer otros más, es bueno que ustedes lo realicen, no importa en qué cosa sea, pero es bueno porque aprendemos nuevas cosas, también podemos utilizar eso para otras instituciones o para nosotros mismos de forma personal. O sea que esto es muy importante. Entonces, con esto hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Vamos a dar una retroalimentación de todo lo que hemos hablado y ya sobre todo el módulo número 1. Primero que nada, estuvimos hablando de las relaciones humanas, vimos la importancia que tiene para nosotros. Estuvimos hablando de los temperamentos, de nuestras emociones, cómo debemos controlarla, cómo debemos ser positivos también con el tiempo. Y lo más importante, que fue nuestra frase del día, tener paciencia, porque la paciencia es lo que nos va a dar un fruto agradable y dulce. O sea que eso es lo primero. Hablamos también sobre los clientes, cómo debemos tratarlo cuando va a nuestra empresa, cuando se va. Y decíamos que debemos tratarlo con amabilidad, no llamarlos de a tú, sino siempre tener mucho respeto y llamarlo por su nombre. Hacer que el cliente se sienta cómodo en la empresa o por el mismo teléfono, que se sienta agradable y dulce. También estuvimos hablando de algunas formas de cómo debemos manejar a los clientes, cómo manejar ese cliente difícil que decíamos que realmente es sencillo para manejar, es simplemente nosotros tener un poquito más de creer en nosotros mismos para poderlo sobrellevar. Vimos también los errores que no debemos cometer cuando ofrecemos un producto. Hablábamos de hablarle no prometerle cosas al cliente, hablarle adecuadamente, tener un tono de voz adecuado. Decíamos también que debemos tener empatía para atender al cliente, que es ponernos en su lugar, porque así vamos a poder entender mejor a ese cliente. En esta parte quería agregar, se me había pasado, que asimismo como estamos impartiendo esto de cómo tratar al cliente, también nosotros debemos tener muy en cuenta cómo cuando vamos a un lugar también o llamamos a un lugar, debemos ponernos en el lugar de que está ahí. Por ejemplo, cuando uno va a llamar, por lo general a Claro o una compañía específica, y usted está muy enojado con la compañía, es bueno recordar que la persona que está ahí es una persona igual que usted
y que puede tener el mismo inconveniente que usted y simplemente está haciendo su trabajo. Porque si no, a veces nos expresamos mal, le decimos de todo, pero esa persona no tiene nada que ver. Entonces, en mi sugerencia, yo diría que cuando usted vaya a reclamar algo, usted le dice, oye, yo sé que tú no tienes la culpa, pero ya que esto es grabado, dígale al jefe. Entonces, ahí sí usted se implementa para así también mejorar el servicio que va a dar, que le van a ofrecer a usted. Y dentro de eso también estuvimos hablando de cómo debemos tener una comunicación clara, con fluidez verbal, modular nuestra voz, tratar de no usar muletillas porque es muy incómodo y eso demuestra que estamos muy nerviosos cuando vamos a atender al cliente. Debemos tratar también de tener en claro nuestra comunicación, de que sea una comunicación pasiva, no solamente en nuestro ámbito laboral, sino en nuestro ámbito personal, porque eso nos va a ayudar en todos los ámbitos necesarios. Entonces, hasta aquí vamos a terminar nuestra clase. Nuestra siguiente clase, que es el módulo número 2, vamos a hablar de la comunicación efectiva. O sea que vamos a dar un seguimiento a esta clase y posiblemente vamos a, la primera clase tal vez no, pero en nuestra siguiente clase vamos a tener una exposición. Más adelante les voy a indicar cómo vamos a hacer esa exposición. O sea que aquí cerramos con el módulo número 1. Antes de cerrar, ¿alguien tiene alguna duda de la plataforma o de la clase? Cualquier duda. Este es el momento. Dígame, Rosa. Yo quiero decirle que en la plataforma aparece del módulo 1 que hay que ver unos cuantos videos. Entonces, yo le doy a esos videos y me da error. Y en el área de calificaciones me aparece que tenía que ver los videos como para que me calificaran. Entonces, al darme error, no sé si No, pierdo ahí. lo que pasa es que cuando ustedes realizan las actividades, deben de marcar el cuadrito que está al lado. Tiene como un cuadrito, entonces usted debe darle un clic para que se le ponga un cotejo. Entonces, cuando tenga todos los cotejos, todas las unidades, eso también es cuando yo corrija, entonces pasan al módulo 2. Cuando lo tienen realizado, lo marcan y entonces pasan al módulo 2. Los videos los voy a revisar a ver qué está sucediendo para así no cambiar los links o ponerlos nuevamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Ok, veo que no hay más dudas. Entonces, nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora y tienen chance todavía de realizar sus actividades de hoy a mañana. Está habilitado, pero ya mañana hasta las 12 del mediodía. O sea que tienen ese chance ahí para realizar los videos, los resumen y realizar sus actividades a tiempo. Aún así, el módulo número 2 ya está habilitado. Cuando terminen de realizar los ejercicios, van a poder entrar. Módulo 2 está habilitado hasta el día 16, o sea que tienen tiempo aún. Entonces, nada, con esto pues cerramos, recordando ser positivos. Y nada, nos vemos en nuestra próxima clase. Buenas noches para todos. Buenas noches. Igual, buenas noches.